Por ejemplo, renunciar a la vida que lleva. Renunciar, bueno, también. Eso sería una. Otra sería no sé, hacer un altar para sacrificio del Señor, donde uno sacrifica todo, bueno, echa uno los pecados de uno, ¿no? Pues va más enfocado, algo así estuvo bien en lo que dijiste. Pablo dice, ¿verdad?, que presentemos a Dios nuestros cuerpos, ¿verdad?, todos los días, ¿sí? Todos los días presentarnos ante Dios nosotros. Es el primer sacrificio que tenemos que hacer, presentarnos a Dios todos los días, ¿sí? Entonces un sacrificio espiritual aceptable a Dios es una vida de oración, una vida de meditación en la palabra, ¿sí? Una vida de, como dijimos, y Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Yo debo de buscar lo que me edifique. Todo lo puedo hacer. Hay alguien que me decía, bueno, ¿qué de malo tiene que yo, no sé, vaya a un antro y no tome? No tiene, todo te es lícito, pero te edifica. ¿Puedes platicarle a la gente de Cristo? No. No, porque el ruido es tan fuerte, porque todo... No, porque lo que menos van a hacer es escuchar. Así. Y además el ruido está muy fuerte. Entonces, digo, uno que vivió ahí hace tiempo, que sabe lo que es una disco, no puedes ni platicar bien. ¡Ah! ¿Qué dijiste? Así, ¿no? Entonces, porque hace tiempo estuve ahí. Entonces, conocí esos lugares y más terribles. Pero entonces, nosotros tenemos que, dice Pablo, por eso, hacer esos sacrificios. Por ejemplo, los levitas y los sacerdotes, ¿verdad?, en el sacerdocio arónico, tenían cuidados más especiales que todo el demás pueblo. Ellos tenían que cuidarse mucho más que el demás pueblo de Israel. Entonces, de eso nos está hablando el apóstol Pedro aquí. Nosotros ahora somos declarados no solo que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, sino nos ha hecho no solo parte del pueblo, sino nos ha hecho sacerdotes, para poder ministrarle día a día. Y ese es un privilegio grande. La tribu de Leví tenía un privilegio grande, servir a Dios todos los días. Eso. Los otros no podían acercarse, pero ellos sí. Y por eso, ¿verdad?, la Biblia dice que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque ahora somos sacerdotes. Y puedo acercarme a Dios confiadamente. Nadie del pueblo podía entrar al templo y ofrecer incienso o ofrecer el pan, ¿verdad?, por el holocausto. Si lo hacía, moría, ¿verdad?, fulminado por Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese gran privilegio que nosotros tenemos ahora de ministrarle al Señor? Cuando yo en las mañanas o en las noches le estoy ofreciendo mi adoración en oración y le estoy entonando cantos a Él como un culto hacia Él, como una adoración hacia Él, estoy haciendo un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que a Él se complace más Dios ¿en qué? En la obediencia que en qué? Que en los sacrificios. Y en el prestar atención que en la grosura de los carneros. Entonces, mi obediencia hacia la palabra de Dios, lo que yo esté recibiendo de la palabra de Dios, yo tengo que ponerlo en práctica. Recibí, no recibo, y tenemos que entender esto, no recibo de la palabra de Dios para guardármelo, lo recibo para darlo. Entonces yo cuando recibo de la palabra de Dios y Dios me está diciendo algo y sé que es algo en mi vida que yo tengo que cambiar, lo tengo que dar a Dios. Dios me está hablando y me está diciendo, da esto, y tengo que darlo, y tengo que compartirlo con otra gente, y tengo que hablarlo con otra gente. Lo que Dios me da, yo tengo que hablarlo. Dios no me da para que me lo quede, Dios me da para que yo lo dé. Entonces de eso está precisamente hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí Pedro, y completando lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Ahora nosotros somos linaje escogido. No cualquier cosa, es un linaje escogido por Dios mismo, ¿sí? Real sacerdocio, no un sacerdocio normal, un sacerdocio de realeza, ¿sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Precisamente lo que les estaba diciendo ahorita, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Dios me llamó como sacerdote, ¿para qué? Para darle sacrificio a Él y para hablarle al pueblo, a la gente que está fuera de Él, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Tengo que hablarle a la gente que está allá afuera, tengo que testificarle, que mis labios hablen la verdad del Evangelio. ¿Qué estoy haciendo con la verdad del Evangelio? ¿Sí? ¿Me la estoy guardando? Entonces no estoy siendo un portador del Señor, estoy siendo un retenedor. ¿Sí? ¿Amén? Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Con eso te vas a ver feo. ¿Sí? Sí, prueba el gol, la vas a ver. 5, 9 y 10. 9 y 10. ¿Ya está? Sí. Sí, Apocalipsis 5. Bueno, no sé acá, perdón. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Fíjense las maravillas de lo que el Señor está haciendo. Nosotros vamos a llegar no solo aquí en la tierra, allá en el cielo, por la eternidad vamos a ofrecer sacrificios al Señor, como aquí lo está diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están hablando de Cristo, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, o sea, estamos hablando nosotros ahí, la iglesia ahí, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús antes de irse? Id, ¿qué le dijo a sus discípulos? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, ¿verdad? La otra parte es id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, por eso es la palabra del Señor. Aquí Dios redime de todo pueblo, lengua, nación, tribu. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestro deber es compartir eso, ¿verdad? Para que haya gente de toda lengua, tribu y nación. Yo tengo que compartir el Evangelio, porque yo soy el cuerpo de Cristo. Además de ser un sacerdote, soy el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero la cabeza, Él lo ha determinado así, no se mueve si el cuerpo, ¿qué pasa? No se mueve. A ver, ustedes traten de que su cabeza vaya allá y el cuerpo se quede acá. No se puede. Primero tiene que moverse las piernas para llegar allá. Si yo quiero tomar el agua que está allá, tengo que mover mis pies hacia allá y extender mis brazos, mi mano agarrar esa botella, ¿verdad? Jalarlo. Y todo eso está trabajando en realidad todo el cuerpo. Entonces, si el cuerpo no actúa, que somos nosotros, la cabeza no va a ir. Tenemos una responsabilidad bien grande. Tenemos una bendición grandísima, bien grande, de que Dios nos haya llamado real sacerdocio. Es una bendición grandísima. Pero así como los levitas y los sacerdotes mediante Aarón tenían una bendición bien grande de ministrar en la misma presencia del Señor, también tenían una responsabilidad bien grande.
¿sí? Lo mismo sucedía. ¿Qué pasaba si un levita entraba mal, a ministrar mal al templo? Moría. Todo estaba mal. Y no solo lo afectaba a él, afectaba al pueblo. Entonces, si nosotros no andamos bien, si nosotros no estamos dando esos sacrificios a Dios, si nosotros no estamos compartiendo la palabra, estamos afectando realmente a la gente que está allá afuera. Porque la única opción de salvación que ellos tienen es que uno les predique el evangelio. No hay otra forma. Dios no los va a salvar por generación espontánea, o así de que alguien diga, wow, soy salvo. No, ¿verdad? Tiene que ir y predicarles el evangelio, como Pablo dijo. ¿Cómo creerán si nadie, qué, les predica? ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo la gente va a aceptar a Cristo si nadie les está hablando del evangelio? ¿Cómo mis amigos van a creer en Cristo si yo no les hablo de Cristo? ¿Cómo mi familia va a creer en Cristo si yo no les hablo de Cristo? ¿Cómo la gente que está allá afuera, que se está perdiendo, el borracho, el drogadicto, el anciano, va a conocer a Cristo si yo no le predico de Cristo? Yo tengo que hablarle de Cristo, y esos son los sacrificios que está diciendo el Señor, y que necesitamos nosotros entender esto, que tenemos un gran privilegio, pero tenemos una gran responsabilidad también. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, Apocalipsis 26. 26. Sí. Ah, sí, gracias. Te le iba a dar pero no pediste el agua caliente. ¿Sabe mejor? ¿Sí? Sí. 26. Apocalipsis 26. Sí. ¿Ya está? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjense lo que está ahí diciendo la palabra del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué en la primera resurrección? Porque la primera resurrección abarca la resurrección de los hijos de Dios. La segunda resurrección, ¿de quién será? De los que van al juicio del gran trono blanco, al juicio de condenación, ¿verdad? Por eso dice ahí el apóstol Juan en Apocalipsis, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque si nosotros tuvimos parte en la primera resurrección, no vamos a ser lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces la muerte segunda no nos puede hacer daño. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte física, la muerte espiritual, ¿verdad? La segunda muerte, ¿cuál es? El lago de fuego. Donde ahí estaremos ahí estarán toda la eternidad. ¿Sí? La Biblia habla de un tormento total. Entonces para nosotros, hermanos, el haber sido liberados no solo del pecado, sino de la condenación, debe de ser un momento de gozo sublime, de poder exaltar al Señor y hacer sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Por gratitud de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que me ha librado. Si estoy consciente de lo que me ha librado, debo de ser un agradecido. Estaba leyendo hace poco, no me acuerdo si en esta semana o en la anterior, a un puritano, hace tiempo, decían que ese hombre se levantaba 5 o 4 de la mañana a orar. Y su mujer le decía, ¿por qué te levantas tan temprano a orar? Dice, porque esos panaderos se levantan 5 o 4 de la mañana para ir a hacer su trabajo. Ay, perdón, discúlpeme. Ya ahorita dije, primero le pico el ojo. Perdón, discúlpeme. Entonces 5 de la... Perdón, discúlpeme, sorry. Me emocioné. Entonces 5 de la mañana para hacer su trabajo. Para un patrón de aquí. Y yo, que le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no debo de hacer al menos lo mismo? Entonces, quedé impactado. Dije, Señor, ¿cuánto hemos disminuido a veces
tu señorío sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y lo hemos disminuido tanto que hemos permitido que diga de labios que Él es mi Señor, pero en la vida real, yo soy el Señor, porque yo dirijo mi vida y la hago como yo quiero. Entonces, la gratitud de haber sido liberado me debe de llevar a una adoración y a una sumisión al Señor, porque Él me ha declarado Rey. Y no solo vamos a ver más adelante qué significa realmente eso. Apocalipsis capítulo 22, versículos 5 y 6. ¿Sí? No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y medita, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ahí está. No solo reinaremos por un tiempecito, reinaremos por cuánto, por los siglos de los siglos. En pocas palabras, por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, qué bendición poder estar allí. Como vamos a ver cuando empecemos a ver las iglesias, cuando el Señor Jesucristo dice: al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso va a ser eso! Habitar en la eternidad con el Dios de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, toda la eternidad, estar allí. ¿Qué pasa si nosotros no ofrecemos sacrificios adecuados como los levitas que somos o los sacerdotes que somos, ¿verdad? De un sacerdocio muy especial. No va a pasar nada. Lo que sí va a pasar es que cuando yo llegue allá arriba, también el sacerdocio que me dé el Señor allá arriba va a ser también del mismo grado que yo lo haga acabar. Por eso, le repito, la palabra del Señor dice: al que venciere. Cuando Pablo está hablando acerca de nuestro cuerpo glorificado, él dice: una estrella será diferente de otra en gloria, es diferente de otra en gloria. Y lo que Pablo está dando a entender, y algunos teólogos lo comprenden así, es que allá arriba algunos cristianos van a brillar más que otros cristianos. ¿Todo por qué? Por el tiempo que invirtieron aquí para su Señor. El mismo Señor dijo que lo que hagamos aquí en la tierra no será en vano, sino nos será recompensado allá arriba. Por eso Él dice: haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque aquí en cualquier rato se puede perder, pero si hacen tesoros allá arriba, los tendrán por toda la eternidad, por toda la eternidad. Entonces nosotros tenemos que comprender eso. Nosotros ahora adoramos a un Dios vivo y verdadero. Nosotros somos ahora el Israel espiritual, en pocas palabras, y vamos en el desierto. A lo mejor no hay mucha bendición al lado económica y todo, pero vamos viendo la gloria de Dios y vamos con la mira puesta en que vamos a una tierra que Dios nos prometió y que nos va a hacer entrar allá arriba, que es la Jerusalén celestial, donde habitaremos por toda la eternidad y donde ahí seremos reyes y sacerdotes en una ciudad que Juan solo la pudo comparar con cosas de aquí en la tierra, pero que superan a lo de allá, a lo que está aquí en la tierra. Él solo pudo decir: calles de oro, mar de cristal, murallas de perlas, murallas de piedras preciosas, puertas de perlas. O sea, fascinado Juan de lo que estaba viendo en la visión allá arriba, de lo que Dios está preparando para quienes, para nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 14, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, yo voy a ir a vuestro Padre, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Entonces eso nos debe de entender, que Jesús está diciendo la verdad. Y yo no solo debo de asentarla aquí con la cabeza, mi corazón tiene que responder a eso. Porque yo intelectualmente puedo creerlo, pero mi corazón puede negarlo y decir: no es cierto. El otro día veía un video de este pastor David Plan, que es uno de los libros que estoy leyendo a él, se los recomiendo, uno Radical, no sé si lo han leído alguien. Radical se llama, de David Plan, y él estaba diciendo: estamos entendiendo, o sea, ¿realmente creemos en la Biblia?
Si yo realmente creyera en la Biblia, entendería quién soy yo y la misión que Dios me ha dado, y entendería que si la gente no se convierte a Cristo, la gente va camino al infierno, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo que ver a la gente con necesidad extrema de que el Evangelio les llegue, porque si no, no hay otra opción de salvación, no hay un camino adicional. Precisamente hablaba con una persona hace poco hablándole del Evangelio. Digo, no hay 3 caminos, solo hay 2. El camino angosto que te conduce a la vida eterna y el camino ancho, donde tú puedes andar como tú quieras, pero te conduce a la perdición. Y entonces nosotros solo podemos transitar por esos 2 caminos. Ni siquiera podemos quedarnos en la encrucijada para ver si agarro por el ancho o agarro por el angosto. Cuando tú estás así es que estás caminando sobre el ancho. Y el único que puede hacerte cambiar del camino ancho al camino angosto es Cristo. Entonces lo que digo, si entendemos eso, que la gente se está perdiendo, que miles de almas se van al infierno día a día, porque no hay quien lleve el Evangelio de Dios, entonces nuestra vida empezará a cambiar cuando nosotros aceptemos esa realidad, que nuestro destino no es aquí, nuestro destino es allá. ¿Por qué creen que en la antigüedad el Evangelio pudo cambiar muchas cosas? ¿Por qué creen que un pequeño grupo de 120 reunidos en un aposento alto pudieron casi llenar toda Asia del Evangelio de Jesucristo? Solo 120 gentes llenaron todo el Evangelio a todo el Imperio Romano. Todo lo que había conquistado el Imperio Romano lo llevaron. Pablo dice, desde Bitinia, que creo que hoy en día es lo que es Birmania, hasta Jerusalén, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, si yo entiendo eso, y yo entiendo que 120 hombres pudieron llenar casi 2 continentes, ¿qué puede hacer el Señor? Si nosotros en verdad nos ponemos en sus manos y empezamos a decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Decía, entonces aquí en Apocalipsis ya vamos a entrar en el punto en cuanto a reyes, que dice reyes y sacerdotes, ¿verdad? La palabra en realidad en griego significa reino, nos hizo reino. Nosotros en realidad somos el reino de Dios. El griego original dice nos hizo reinos, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, ¿verdad? New. Está después de Efesios. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 1 versículo 13. 13. Sí. 13 o 13. 13. 1:13. Colosenses 1. 1:13. ¿Ya está? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos la iglesia, es ese reino. Nosotros somos ahora ese reino. Ahora somos el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús clamó es porque Él estaba allí, ¿verdad? Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿cómo dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Él era. Ahora la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Lo mismo. El reino de los cielos está acercándose a la gente. Nosotros somos ese reino. Ese reino de gente espiritual, ese reino de gente que ha nacido de nuevo, que tenemos que empezar a anunciar esa gloria de Dios, ¿verdad? Que está en nosotros. No que va a habitar en nosotros, que está en nosotros. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si en verdad nacimos de nuevo, está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces ahora el Espíritu de Dios nos impulsa a hablar. ¿Ok? Por eso la palabra, cuando esto no lo traigo aquí, se me vino ahorita, cuando Nicodemo
va con Jesús, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre, verdad? Y le explica a Jesús, pero hay algo que me impacta. Dice, el que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque su vida está caracterizada por una obediencia hacia el Señor. Y el Señor le va a decir, ve acá, ve allá, haz esto, haz aquello, muévete aquí. Va a empezar a abrir puertas y nosotros vamos a entender que eso Dios nos está hablando y nos está llevando hacia allá, ¿verdad? El reino de Dios es espiritual totalmente, como Dios se lo dijo a Pilato, Juan 18, versículo 36. 36. Juan 18, versículo 36. San Juan 18. 3:6. 3:6. Muy bien, ¿verdad? ¿Agarró buen sabor? Sí, se lo recuerdo. 18. 3:6. ¿Está? Ya. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino era arriba, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que entender. Ustedes se imaginan si Jesús hubiera clamado, Padre, envía una legión de ángeles, arrasan con el Imperio Romano, deja de existir el Imperio Romano en ese momento. Si un solo ángel en el Antiguo Testamento mató a ¿cuántos? 125,000 sirios, uno solo. Ahora imagínense una legión que son miles de ángeles. Entonces, pero Jesús sabía que no era a lo que él venía, que su reino venía a establecerse espiritualmente, ¿verdad? ¿En qué? En la iglesia. ¿Sí? Por eso ahora el Espíritu habita dentro de nosotros y nuestra comunión entre hermanos hace que el reino de Dios florezca más. ¿Amén? Fíjense lo que dice, y lo anoté, Simon Kistemaker, que es un comentarista, dice, el reino de Dios tiene ciudadanos en todas las esferas, sectores y segmentos de la vida. Estos ciudadanos tratan de vivir en obediencia a las normas del reino de Cristo, oran por todos los que están en autoridad y se comportan en forma pacífica, en religiosidad y santidad. Primera de Timoteo 2:2. A ver, vean. Timoteo 2:2. Dos. Por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Entonces yo tengo que orar, ¿verdad? Por mis autoridades, tengo que orar, aunque no me caigan bien, aunque no esté de acuerdo con ellos en muchas cosas, tengo que orar por ellos, que Dios los guíe, ¿verdad? Nuestras autoridades, nuestros jefes en las escuelas, nuestros patrones, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que orar por ellos, ¿sí? Dice además, demuestran el amor del Señor Jesús, ayudando a los pobres y dando de comer a los hambrientos. Mateo 25, 37 al 40. San Mateo, capítulo 25, versículos 37 al 40. San Mateo 25, 37 al 40. San Mateo 25, 37, 40. El 25, 37, 40. Ajá. ¿Ya están, compañeros? Ya. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero
y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vemos que en verdad es nuestro deber buscar cómo ayudar al pobre, cómo darle de comer al hambriento. Dice, defender los derechos de los pobres, Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Uno que busque Deuteronomio 24, 17 y otro que busque Primera de Timoteo 5, 16. Ya estoy en Deuteronomio. Ok, otro que busque Primera de Timoteo Deuteronomio 24. 5, 16. Primera Timoteo 5:16. Ujú. Ya estamos en Deuteronomio 24, 17. Dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa del marido. Y 1 de Timoteo 5, 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, y que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Fíjense lo que hacían en la iglesia primitiva. Las que en verdad eran viudas y no tenían quien las sostuviera, las sostenía la iglesia, ¿verdad? Al pobre, al huérfano, ayudaba. Entonces nosotros, hermanos, es algo de un llamado de Dios. O sea, tenemos que empezar a obrar esto. Es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo hablar del amor de Dios si no demuestro el amor de Dios? ¿Sí? Entonces Dios nos manda a decir, miren, en el juicio de las naciones, que es el que vimos en Mateo 25, 37 al 40, una de las cosas por las que Dios va a desechar a unas naciones de entrar al milenio es precisamente eso, que no ayudaron, ¿verdad? Y aquí en específico, también lo podemos aplicar a nosotros. En específico estaba hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Pero aquí nos está hablando también el Señor a todos. O sea, ¿qué hemos hecho con los hermanos que hemos visto en necesidad? ¿Qué hemos hecho con los hermanos que hemos visto presos, que han sido presos, que están en las cárceles ahorita indebidamente, ¿verdad? En el caso de los hermanos de Chiapas, que hay hermanos que han sido encarcelados por su fe, que ha habido hermanos que han sido desechados de sus tierras, quitados por no querer participar de las cuestiones religiosas de esas tierras, por sostener su fe. Les han quitado sus tierras, les han quitado el sustento para sus hijos, no les han importado, los han echado fuera. Entonces dice el Señor: me vistes desnudo y ¿qué? Me cubriste. Me vistes con hambre y me diste de comer. Me visitaste mientras estaba preso. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver eso, en qué estoy yo haciendo para eso, para el Señor, no por obligación, no que, lo tengo que hacer, es obligatorio, no, tiene que fluir, Descarga, ¿no? Así es, del amor de Dios, del agradecimiento que yo tengo, del amor que tengo hacia los hermanos en Cristo. Yo no puedo ver a mi hermano padecer, ¿verdad? Y yo estar comiendo excelentemente bien, ¿sí? Dice Santiago, ¿verdad? Que no seamos como esos que dicen, ay hermano, tienes necesidad, Dios te bendiga, voy a orar por ti, órale, ya, vete, y yo tengo con qué dar de comer. Si yo hago eso, entonces dice Santiago, estoy profesando algo incierto, algo indebido, ¿sí? Si yo estoy diciéndole al hermano, Dios te bendiga, y acá tengo 5 tacos al pastor, así bien, y no por el pastor ese sí es bendito, no, pero y viene un hermano con necesidad, y sé que tiene necesidad, y que está, ¿verdad?, en necesidad, y yo no soy para quitarme al menos 2 tacos y pasárselos, sino decirle, bueno hermano, voy a orar por tu necesidad, Dios te bendiga, lárgate. Entonces ahí estoy demostrando que realmente el amor de Dios no está gobernando mi vida. Es como cuando contaban el hombre que comía y que el esclavo comía de las migajas de pan que caían de la mesa. También. Es la misma. Es la misma, ¿verdad? Exacto. Exacto, muy bien. Exacto. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Si nosotros cerramos nuestro corazón, entonces estamos cayendo, ¿cómo lo podría llamar? Una avaricia espiritual. Solo Dios me bendice a mí y a aquel no.
pero lo que no estamos entendiendo es que Dios nos da para Bendecir a otros. dar. Eso es lo que yo tengo que ver. Y tener en mi conciencia que Dios es el que me provee a mí. Que yo no soy mi proveedor, que Él me provee a mí. Y yo solo tengo que, como un proveedor que me da, repartir lo que Él me da. Porque así el Señor me dará más. Y yo voy a repartir más, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que muchos recibimos, y lo digo personalmente por mí, y lo quiero invertir en mí, y estoy pensando en mí, cuando hay tanta necesidad allá. Y cuando yo llegue a la eternidad, el Señor va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Al que más se le da, más se le demandará. Entonces yo tengo que ver eso y decir: voy a comparecer ante mi Señor. Y si Él me dio 10 talentos, yo le tengo que menos regresar 20, o menos, ¿verdad? Pero ¿qué hago si yo agarro el talento que Él me dio y me lo escondo, me lo guardo? ¿Qué dice el Señor que va a hacer? Me va a recriminar, me va a decir: siervo malo y negligente. Te lo dio para servir, como Así es. Mínimo, dice el Señor, lo hubieras dado a los banqueros para que producieran el interés que me pertenecía. Porque ese talento que tú tienes, aunque no lo dice ahí la Biblia, pero creo que es el sentido que le está dando el Señor, es mío, no es tuyo. Yo te lo di para que lo produjeras, no para que te lo quedaras. Entonces, siervo malo, quítenle el talento, ¿no?, y dénselo al que tiene 10. Aún lo que tiene le será quitado, dice. Qué difícil es, hermanos, y se los digo, que no estemos pensando en la eternidad, que no estemos pensando en que nuestra estancia aquí es tan corta y que no estoy sembrando para la eternidad. Y que cuando yo llegue allá, el Señor me diga: Edgar, te di el talento te di esto de predicar, te di de enseñar, te di. ¿Y qué hiciste con eso? Señor, y lo guardé. Para mí. Porque preferí, Señor, abrir escuelas de capacitación donde recibiera yo dinero, ¿verdad? Y el Señor me dice: no, yo no te mandé eso. Yo recuerdo hace tiempo, hermanos, y se lo digo como un testimonio, ya, yo no sé si aquí lo he contado alguna vez, pero hace tiempo yo traía una crisis sentimental. Entonces yo le dije al Señor, categóricamente, venía en el camión, y mientras me iba en el camión iba a una iglesia a orar, había reunión de oración, y iba en el camión en el transcurso, y yo venía molesto, sensible, y le dije: ¿sabes qué, Señor? Olvídate de que yo te voy a servir. O sea, olvídate, yo no voy a predicar tu palabra, yo voy a hacer maestría, voy a sacar doctorado, y del dinero que gane voy a aportar para que gente vaya y predique. Pero yo, olvídate, yo ya veo que no me responde. Estaba yo sentidón por unas cosas, ¿verdad? Tantito sentidón por algunas cosas. Airado. Entonces, ya me bajé del camión, porque ya habíamos llegado, ya me tocaba la parada, entré a la iglesia, los hermanos estaban habían hecho una rueda, estaban orando, ¿verdad? Y yo abrí la rueda, hermanos, así abrí y me iba a poner a orar con ellos. Y había una hermana enfrente y me dice: así te dice el Señor, yo no te mandé a hacer maestrías y doctorados, yo te mandé a servirme, así que quítate eso de tu cabeza. Yo me quedé blanco, porque ¿cómo sabía esa persona lo que yo venía diciendo en el camino? Lo sentí impactante para mí. Entonces, si eso yo sentí ahí, hermanos, y me redargulló y le pedí perdón a Dios, ¿qué vamos a sentir cuando lleguemos ante Él y nos diga: yo no te mandé a hacer eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Verdad? Tenemos que pensar: ¿qué me ha dado el Señor y en qué lo voy a invertir? Perdón, Un sí. comentario, Sí. Estando en la casa de él cuando íbamos en Costa Verde, la iglesia estaba en la parte de abajo, nosotros íbamos arriba, la iglesia estaba abajo, entonces nos quedaba lejísimo, ¿no? Entonces nosotros bajábamos y ya estábamos en la iglesia. Y él estaba con mucha preocupación por la economía,
¿sabes qué? Voy a vender la casa, necesito el dinero, mejor pongo mi negocio, me va a ir bien. Y él todos los días se alegaba porque no se vende, y no había nadie. Es más, llegaba una persona para verla, para comprar, nada más le veía, no, ni me acerco ni para verla. No se negaban ni siquiera a verlo. Y él estaba desesperado por la economía y ya quiero vender la casa y me va mal y quiero poner mi negocio. Él se desespera, los nervios y el estrés, ¿no? La área económica. Y luego me dice, mira, me decía, nomás hay 500 para el súper, a ver cómo le hacemos, porque a ver cómo. Desesperado. Y no se vende la casa. Bueno, lo escuchaba yo. ¿Y no se vendió? Y no se vende. Pero Obra una para noche, bien. digo que luego me pasan así, estaba ya acostada. Ya iba yo a dormir. Y no le miento. Me hablaron al oído. Estaba así. Y nunca se me olvida la frase, porque cada vez que me acuerdo me ponía yo chinita, ¿no? Me dijo, no se vende la casa porque es para mi obra. Y en ese momento que me levanto y prendo la lámpara, y yo volteo a verlo, Julio, no lo escuchaste, no lo... Me dice, ¿qué? Dice que no vas a vender la casa porque es para su obra. No. Ya por eso ya no alzo las manos. Dice, digo, ¿no escuchaste que no se va a vender la casa porque Gracias. es para su obra? Y se quedó Julio, no, es que yo no, digo, yo escuché, Gracias. por eso me levanté, porque lo acabo de escuchar y corrí a prender la luz. Y él me dice, no, y hasta ahorita, ni una sola persona en 4 años ha parado a ver la casa para decir, quiero verla para ver si la quiero. Nadie, o sea, nadie le ha visto. Allí se daban las oraciones de la iglesia, el salón grande, todo era para la iglesia. Y a raíz de un problema, pues está ahí abandonado, pero nunca nadie se ha interesado en ir a ver. Es más, ha contratado bienes raíces para que lo vendan y dice nada. Y cuando dicen no, Ahí no es se donde puede. debemos ir. Es algo, pero era para la iglesia. Ahí es la iglesia, ahí es la iglesia. Ahí eso estaba para la iglesia. Y Dios así lo dijo, la casa no se vende porque es para mi obra. Entonces, es algo muy fuerte y él, aunque ha querido vender ahí, usted pasa y ve letrero y nadie va. De hecho, está en mi oficina, pero no. Ahí va a ser la reunión de todos nosotros. Para su No, obra. Hay una entrada con una recepción al frente, está la entrada y un salón para 100 personas. No, de hecho, este domingo voy a ir Ahí era la voy a ir a arreglar y todo, ver qué es lo que no sirve, qué es lo que sirve. Cuando Buscando unos documentos en una de las recámaras se metió un gato, hizo su relajo adentro. Quiero matar a ese gato cada vez que lo veo. Ay, no. Y que te vas a morir. digo, mejor cierra bien la puerta. No, y cuando fue la iglesia la primera vez, ¿verdad? Limpiamos entre los dos, éramos novios, nos fuimos a limpiar, movimos llantas, se pintó, se arregló, la iglesia llegó y se puso. Y desde ahí hasta que se fue, ¿verdad? Pero Tenía sí, yo guardado dentro de esa propiedad, tenía yo guardado 7 carros. ¿Y cuánto anda la renta de ese local? Bueno, llegó uno hace poco, te lo rento, se lo puse barato. Ya veo al mes y no he sabido nada de él. era de 220 y tantos metros cuadrados. Ah, Dame 7,000 pesos mensuales. Dame 7,000 Es que es pesos. un área, es un salón para 100 personas sentadas, con estrado. Tiene estrada, base, Sus baños aparte, sus vecinos, todo. Mucho dinero, 7,000 pesos mensuales. No, es lo que Dios. limpiamos. Ahora, Yo creo que Dios nos habla y Él va a dirigir todo, ¿no? amén. Y Y de hecho, sí, tiene que orar y ver qué es lo que Dios quiere ahí. De hecho, habíamos quedado de ir a predicar y de las impresiones y no hemos hecho nada. Mari, la que me dieron de copia, de ir a predicar a los jóvenes de acá. Pero tenemos que hacerlo, o sea, y no solo de esperar a nosotros mismos hacerlo. Sí, sí. Nosotros Por eso que es que está... si quieren ir a verlo, el domingo voy a estar ahí. Si gustan verlo, yo el domingo no voy a llegar temprano, pero ya como al mediodía voy a estar fuera. Porque esto va a crecer y Pero aquí tú no no lo vamos a conoces. caber. Yo lo conozco. ¿Por qué no me dijiste que iba a Pizza a mí? Ah, sí, ¿es ahí? Ah, sí. Ya, acá en Costa Verde. Ah, sí. Sí lo conozco, sí. Yo pensé, no lo captaba yo. No, lo que pasa es que cuando tú lo conociste estaba más amplio. Ah, Dividimos, mi hermana y yo, ella se quedó en una parte y me quedó en la otra. Tiene la mitad del patio y todo lo que era el área de la iglesia. Lo que pasa es que yo tengo más construcción que patio. Ella tiene poco patio, ella tiene poca construcción, pero tiene más patio. más pancha. Pues vamos a orar y
que el Señor diga, ¿no? Y si el Señor mueve, pues estamos, y si el Señor no mueve, pues... No, hace poco me dice un primo, me dice, oye, vamos a poner un antro. Casi 8, le digo, Digo, no vas a poder poner nada ahí, pues cuando Ya lo Dios dice dijo. que no, Sí. es no. Es no. 4 años y ni siquiera una persona se ha acercado a conocer para ver cuánto Para ver es. qué. Ni una se ha acercado. De neta. Creo que a veces Dios provee en las cosas que cuando nosotros nos rendimos más a Él. Esta es mi oración, y mi oración es, Señor, ayúdame a rendirme a ti. Yo reconozco que todavía hay codicia en mi corazón, que debo de aportar más, y estoy empezando, a partir de hoy creo que empecé a empezar. De lo poco, Señor, ahí está, de lo que tú me estás mandando, por agradecimiento a ti, ¿no? Y Señor, tú eres fiel en responder que tú cubrirás todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, fíjense, no solo defendemos los derechos de los pobres, también cuidamos de los necesitados. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ya lo que es antiguo, Por aquí está. Capítulo 6, versículo 10. ¿no? 6:10. Creo que aquí ya tampoco no se empiezan a correr. ¿Ya está? Ya. Sí, ya. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí está, dice, según tengamos oportunidad, ¿verdad? Yo quisiera, hermanos, que dentro de esto, en nuestro corazón haya un sentir ahorita, por ejemplo, orar al menos, ¿verdad? Y si podemos, por nuestros hermanos necesitados en Chiapas, por nuestros hermanos que están padeciendo persecuciones, por la iglesia perseguida. Yo estaba leyendo la gran necesidad que hay en Asia y en esos países donde es peligroso hablar el evangelio o decir que eres cristiano, te cuesta la vida. Entonces estaba oyendo de las iglesias secretas, cómo se reúnen, cómo todo, ¿verdad? Y ellos, fíjense, no tienen reunión de alabanza, no tienen mesas así como nosotros y ahorita comodidad. Ellos se reúnen en lugares bien angostos donde caben 60 o 70 personas en un lugar de 4x5 más o menos, todos ahí apretados, sin ventiladores, sin nada, y durante 2, 3 o 4 horas solo se dedican a escuchar la palabra de Dios y a orar. Para ellos eso es el sumo gozo. Y yo decía, wow, Señor, y el otro ya estaba escuchando precisamente de este libro, por eso se lo recomiendo mucho. Decía que este pastor fue a los líderes de las iglesias escondidas, ¿no? Y se reunieron en un bosque. Hermanos, cuando él les empezó a hablar y a compartir, ellos le dijeron, hermano, necesitamos conocer el Antiguo Testamento porque no sabemos nada. Todo lo que nos estás diciendo es nuevo para nosotros porque no tenemos el Antiguo Testamento. Solo poseemos el Nuevo. Y dijo, ¿estaría dispuesto a enseñarnos? Y dijo, claro que sí, hermano, pero es muy largo esto para enseñarnos. Yo solo voy a estar 2 semanas aquí. No importa. Estamos dispuestos, ahorita platicamos entre nosotros, y estamos dispuestos a descuidar nuestros campos 2 semanas por venir aquí y ser enseñados. Ok, ¿cuánto tiempo? De 12 a 14 horas queremos que nos enseñe la palabra diariamente. Dice que el hermano se quedó, ¿ah? De 12 a 14 horas seguidas. Y dice, sí, hermano, porque tenemos hambre de la palabra. Y era gente que enseñaba la palabra. Y dice el hermano que se sorprendía que cuando él les iba enseñando, ellos lloraban mientras estaban siendo enseñados de la palabra de Dios. Lloraban llorando al Señor, ¿verdad? Y durante 2 semanas no se cansaron de escuchar 12 a 14 horas la enseñanza de la palabra de Dios. Mediodía. Y dice, y llegamos al último día y yo ya había acabado el Antiguo Testamento. Entonces el día anterior al último día les dije, pues ya acabamos. Y yo pensando, ¿qué les voy a dar el último día? ¿No? Ya sea de una síntesis y todo.
y que se levanta uno y dice, hermano, hemos platicado entre nosotros, ¿sí? Y como nos queda un día, ¿sí?, queremos que nos enseñe el Nuevo Testamento. Oye, pero es un día, no importa. Así nos quedemos 14 o 18 horas, nosotros queremos que nos enseñe el Nuevo Testamento. Y ahí está. Entonces, es lo que dice, y él lo dice, yo me quedé sorprendido. Y él es pastor de una iglesia en Estados Unidos que tiene 4,000 miembros. Y él dice que su corazón fue cambiado a raíz de eso. Y que él le empezó a enseñar a su iglesia lo que era realmente ya el amor por la palabra de Dios. Entonces nosotros es lo que tenemos hoy que reconocer, que no estamos amando la palabra de Dios y a Dios mismo como Él se merece ser amado. Por eso el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios. Con todo. No puedo reservarme un gramo de algo para mí. Lo tengo que amar a todo. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando gente se ha entregado así al Señor, Dios ha obrado maravillas entre esas gentes perdidas. Dios ha obrado maravillas entre esas gentes que no conocen a Dios. Yo a veces, hermanos, y se los digo ahorita, y ahorita como un sentir que ahorita penetró mi corazón, es cuántas veces no he escudriñado las biografías de esos grandes misioneros y me gozo de lo que hicieron, pero me gozo de lo que hicieron. ¿Pero qué estoy haciendo? Nada más leyendo. Y gozándome de lo que hizo otro. Pero no estoy haciendo nada. Entonces, debemos de aplicarnos esa palabra del Señor. ¿Qué estoy haciendo por el amor de mi vida? Que es Cristo. Bueno, primero estás aprendiendo para luego llevarlo a la obra. Tenemos que ir mutuamente, o sea, voy aprendiendo y voy dando. Voy aprendiendo y voy dando. Lo que voy aprendiendo lo voy dando. Sí, pero me refiero al comentario que hiciste, que estoy haciendo leyendo la bibliografía. Sí, pero no, o sea, la estoy leyendo, pero no estoy aplicando. O sea, ya la terminé de leer. ¿Ahora qué voy a hacer? Aquí te veo. Aquí te veo. Bueno, que dice que quiere más cosas. Reflejando. Quiere ser más. Hay que alcanzar muchas almas. Es que, O sea, algo realmente es extensivo. bueno, sí. Porque, por ejemplo, yo desde que llegué, uno conocía muchos teólogos, uno conocía muchos comentaristas, uno conocía todo lo que tú has leído, yo he ido aprendiendo. Yo no sabía que hubiera tanta gente anteriormente que leyera tanto la Biblia, no se metiera, eso yo no lo sabía. Yo no sabía que leías la Biblia y lo que te decían los pastores y que todo bien. Pero ya de lo que tú has traído aquí a la mesa, ¿verdad? Pues, vaya, el panorama para mí ha sido mucho interesante. ¿No? Y gracias, te lo agradezco. Pero siento, o sea, para mí personalmente, se los digo, que aún no hago lo suficiente, que el Señor se merece más de mí, que Él se merece más, porque Él es digno. Entonces, yo cuando oí la palabra de ese puritano que dijo 4 o 5 de la mañana, algo que a mí sí me cuesta, y se los digo sinceramente, es levantarme de madrugada. Yo, si quieren, puedo orar en la noche, o puedo orar en el día, o puedo orar 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero levantarme 4 o 5 de la mañana son batallas. No, yo me levanto todos los días primero me despierto a las 4. En lo que estoy dando vueltas, 4:30, ya estoy levantado y estoy leyendo la palabra. A esa hora. Me dan las 5:30, 20 para las 6, ya me estoy bañando, yo ya hice lo que tenía que hacer temprano, ¿sabes? Pero no es porque yo quisiera levantarme, sino porque a mí me levantan. O sea, no es que yo me levante, a mí me levantan a esa hora, le gano primero el despertador y ahí Estaban 4 de la mañana, ¿no? Yo la verdad no me aguanté un mes, porque de ayer a las 7 de la mañana tenía que estar con 40 niños de 7 a 2 de la tarde y los gritos y el escándalo de los niños y yo con dolor de cabeza, todo me enojaba y luego los niños tienen que volver a. Pero él sí, fue un mes seguido, ¿verdad? Diario, 4 de la mañana.
No, pero ahorita estoy desde a partir de enero, a partir del 1 de enero, empecé a leer, ahora sí, como debe de ser la palabra. He tenido más trabajo, lo que es mi profesión. Ya no me puedo quejar, que mi economía ya va un poco más o menos elevándose. Pero sí, a raíz de eso he visto muchos cambios. Sí. Pues tenemos que digo, examinarnos y ver qué puedo hacer por el Señor. ¿Qué puedo hacer? Él es digno. O sea, si Él me salvó, Él, siendo Dios, o sea, captemos eso, siendo Dios, el que nos creó, el que nos formó, bajó de su trono de gloria. El creador de todas las cosas bajó, tomó forma humana, tomó carne de humano, asumió esa naturaleza ahora para toda su eternidad y se dejó matar en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, Él dio todo, no le importó dejar su trono de gloria, no le importó. No le importó, como dice Pablo, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de hombre y se sometió a la obediencia al Padre. Y no solo se sometió a la obediencia al Padre, sino que se dejó maltratar y matar por sus propias criaturas. Yo recuerdo una predicación de un hermano que le decían el príncipe de los predicadores, que vino una vez aquí a Veracruz. Qué hermoso predicaba ese hermano. Pero cuando habló del amor de Dios, qué impactante fue. Porque él decía, es como si yo quisiera que una cucaracha me amara. Y para que me ame esa cucaracha, yo me tengo que hacer cucaracha y meterme a los drenajes para salvar a las cucarachas. Eso fue lo que hizo Dios por mí en la cruz. Entonces, entender eso y ver esa cosmovisión de lo que Dios ha hecho por nosotros para darnos vida eterna. Debe haber un agradecimiento hacia el Señor grande de lo que Él hizo, de librarnos de la condenación, de darnos vida en Cristo. ¿Ibas a decir algo? No, es que tengo una voz que me estaba molestando. Entonces pensé que ibas a decir algo. Sí, no, la Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 25. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 25. Nuevo Testamento. Sí, 4, 14 al 25. Hebreos 4, 14. Al 25, por favor. 14 al cuál? 25. Hebreos 4. 14 al cuál? 25. Eso. Ah, no, perdón. Al 16 y el otro es del 10, perdón. Es que lo seguí así. Sí, perdón. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Es que lo tengo pegado. Hebreos. El otro es del... 4. Del 14 al 16. Sí, del 14 al 16. Sí, ya estamos. ¿Ya están, hermanos? Ya. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora sí, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Es que pegué los dos y se veía así como continuo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. 19 al 25. Sí, no, 10 y 10, 19 y 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo para la sangre de Jesucristo, con el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Entonces, ¿verdad? Yo creo que ahí Pablo, bueno, el escritor de Hebreos, nos está hablando sinceramente acerca de nuestro oficio. Y nuestro oficio es tanto individual como grupal. Y nuestro oficio es agradar a aquel que nos llamó a este sacerdocio y que nos dio este sacerdocio y que nosotros tenemos, ¿verdad?, que ayudarnos mutuamente en nuestra relación, en nuestra comunión con el Señor, como dice ahí el apóstol Pablo, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué dice considerándonos unos a otros? ¿Por qué creen que lo diga? Que debemos de considerarnos unos a otros. O sea, perdonarnos algunas cosas, algunas debilidades, algunas fallas que tenemos entre nosotros. O sea, no estar juzgando, criticando. O sea, decir, lo hizo por esto, por el otro, ahora lo perdono, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, también está incluido. Considerarnos unos a otros es eso. Perdonarnos, considerarnos unos a otros es soportar nuestras diferencias de caracteres, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias económicas, nuestras diferencias, todo eso es considerarnos unos a otros, ¿verdad? Y también apoyarnos, ¿no? Cuando tenemos una necesidad. Así es. De cualquier índole. Entonces, eso es lo que dice Pablo cuando dice considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos congregamos como sacerdotes, ahorita aquí estamos haciendo un sacrificio a Dios. Y es también, pues si ustedes ven que yo ando flaqueando en algún lado, es, hermano, échale ganas. El Señor está contigo. Vamos, levántate. ¿Verdad? A veces somos más inquisidores que apoyadores, ¿verdad? No, ya caíste, ahora vas a ver el látigo de Dios cómo cae sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ayudarnos a estimularnos. El único que tiene derecho a emitir un juicio es Dios. Y Él lo hará si Él lo quiere hacer sobre la persona, pero yo debo de buscar la restauración. Inclusive cuando una persona es sometida en la iglesia a disciplina, tiene que ser con el fin de restaurar a esa persona, no de masacrarla. El fin es restaurarla. Leía al pastor Richard Baxter en El Callado del Pastor. Él decía, cuando en la iglesia ponemos a alguien en disciplina, toda la iglesia está orando por esa persona para que sea restaurado. Y yo como pastor y otros ancianos, ¿verdad?, estamos continuamente con el hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vas? Ánimo, vamos, para adelante, ¿verdad? Eso conlleva la disciplina en la iglesia. La disciplina no conlleva la iglesia de sácate, ¿verdad? Porque eso no es. El fin es restaurarlo. Sí. El fin es restaurarlo. Y es como dijo el Señor Jesús, si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Si no te hace caso, ve con alguien más y díselo. Si no te hace caso, ponlo ante la iglesia. Si no te hace caso, entonces tenlo como gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Como una persona que no se ha convertido y que necesita el evangelio. A veces nosotros equivocadamente, ¿verdad?, de repente queremos expulsar a medio mundo de la iglesia, pero lo que no estamos entendiendo es que en la iglesia hay gente no convertida y que necesita el evangelio. Entonces yo tengo que ver a esa persona que no ha querido cambiar su vida, no ha querido cambiar su actitud, como alguien que necesita el evangelio de Dios, que necesita el evangelio de Jesucristo, que necesita creer en Cristo, no como mi enemigo. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. Debo de considerar unos a otros y ver, a lo mejor yo soy débil en la fe y Heréndira o Víctor o Francisco o Julio o la hermana o Erika, o sea, son más fuertes que yo en la fe. Entonces debo de considerar a Edgar para apoyarlo, para hacer que su fe se fortalezca, que no decaiga, ¿verdad? Debemos de hacer eso, y es lo que dice Pablo, es nuestro trabajo sacerdotal, y todos somos sacerdotes. Y solo hay un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el único sumo sacerdote, no hay más.
Y termina Juan, perdón, en el capítulo 6, ¿verdad? Que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿verdad? Y luego termina con una doxología, o sea, con una alabanza hacia Jesucristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? A Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. A Cristo, dice, a Cristo, a Él, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por toda la eternidad. Pablo, bueno, es que nombro mucho a Pablo. Juan, ¿verdad? Al estar explicando todos estos versículos y todo esto que está diciendo, Pablo, ¿y yo por qué Pablo? Juan, ¿verdad? El apóstol Juan exclama una adoración hacia el Señor. No hace más que decir, o sea, aquel que me lavó, me liberó, y no solo me liberó, sino me hizo rey y sacerdote. Y Juan se levanta en una adoración. Es lo que Juan ahí está expresando. O sea, estaba motivado por todo lo que estaba viendo, la revelación que el Señor le estaba dando y por lo que el Señor hizo en su vida, ¿verdad? Y él dice, wow, a Él, mi Señor, sea gloria e imperio por toda la eternidad. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea, ¿verdad? Ok. Y Apocalipsis 1:7. Bueno, ya es la alarma. Como que la computadora es mañosa. Ay, no, la pila se está agotando. Yo creo aquí la vamos a dejar, nada más leemos Apocalipsis 1:7 y es lo que vamos a ver la siguiente clase. Ya empezamos a ver un poquito de escatología. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Sí, amén. Pues eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? ¿Qué significa he aquí que viene con las nubes? ¿Qué significa que todo ojo le verá? ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿Y quiénes son todos los linajes de la tierra? ¿Verdad? ¿El sábado? No, el jueves. Ah, el jueves. Jueves, sábado es el Evangelio de Juan. Entonces,